Guatevisión presenta Hoy en Un Show con Tuti. Cuando escuchamos bipolaridad, y no me dejará mentir el doctor, la gente se asusta. Híjole, ¿en qué momento se me pone a llorar? ¿En qué momento empieza a matarse de la risa? El suicidio es un pensamiento recurrente cuando no estuve medicada o bien medicada. Normalmente nuestro estado de ánimo tiene unas variaciones propias de las circunstancias. Al inicio me sentía diferente, ¿verdad? No es normal sentirse normal, en mi caso. Eutímica, diría. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Este es su espacio, este es su show, lo hacemos con todo cariño para usted. Gracias por su sintonía de todos los días a esta misma hora en Guatevisión. Hoy, un programa muy interesante donde estaremos hablando sobre el trastorno de bipolaridad, sobre la bipolaridad. Muchas personas lo padecen, muchas personas no han sido aún diagnosticadas y tienen y sufren muchísimo porque no entienden qué es lo que les pasa. Así que hoy, amigos, hablaremos sobre este tema en Un Show con Tuti. Bienvenidos. Y para empezar con este tema, un tema muy importante y cada vez que, bueno, se habla más y más de la bipolaridad, me da mucho gusto recibir en nuestro estudio al doctor José Antonio Saravia. Él es médico psiquiatra con especializaciones también en bipolaridad, así que me da mucho gusto, doctor, tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí con mucho entusiasmo que usted transmite. Gracias, igualmente, gracias doctor. Y nos acompaña también María Raquel, ella es licenciada en Trabajo Social, además es gerente de Recursos Humanos de una compañía en Petén. Gracias por estar con nosotros, María Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, contenta de compartir este programa. Gracias por estar con nosotros. Quisimos empezar platicando así con ustedes y específicamente contigo, María Raquel, voy a empezar, porque tú tienes el diagnóstico de bipolaridad. Así es. Y muchas veces cuando escuchamos bipolaridad, y no me dejará mentir el doctor, la gente se asusta. Híjole, ¿en qué momento se me pone a llorar? ¿En qué momento empieza a matarse de la risa? Porque eso es lo que se ha caricaturizado de alguna manera. ¿Cómo fue cuando empezaste tú a notar que había algo en ti diferente? Más o menos a los 20 años. Yo empecé a darme cuenta de que muchas de mis actitudes eran diferentes al resto de las personas con las que yo convivía. ¿Cómo qué? ¿Podrías poner ejemplos? Mucha inestabilidad. Ajá. Inestabilidad en todo aspecto, en todos los aspectos de mi vida, ¿verdad? Mucha tristeza, mucha depresión. Al mismo tiempo podía estar muy alegre, ¿verdad? Podía desbordarme y luego regresar a un estado de ánimo como violento o enojada. Pero era leve en ese momento, fueron todos mis 20 años donde yo me realizaba muy bien trabajando y no tenía ningún problema de inestabilidad laboral. Era en el único ámbito donde yo me sentía pues bastante bien, bastante estable, y fue así donde yo empecé a pensar un poquito, algo en mí no está bien, ¿verdad? ¿Alguien te decía o te señalaban decir, ay, tan impulsiva, ay, tan enojada o algo así? Más es la palabra loca, ¿verdad? Okay. Que se utiliza mucho, doctor. La gente sin saber que somos bipolares, pues acusa de locura, ¿verdad? Entonces, estás loca, esta está loca. Y comencé a hacer una terapia hace 18 años, psicológica, y nunca se me diagnosticó como bipolar ni como borderline. Entonces, no tomé ningún medicamento, continué con mi vida así, teniendo 2 hijos pequeños. Me casé muy joven, tuve a mis hijos cuando yo tenía 20 y 21 años. Entonces, con ellos a veces yo me daba cuenta también de que yo podía gritar mucho, podía explotar fácilmente, ¿verdad? Y es ahí donde empecé a buscar ayuda. ¿Y este acompañamiento psicológico te pudo ayudar en algo? Me ayudó bastante, por supuesto, muchísimo. Además, la licenciada con quien yo iba era excelente, pero ella utiliza más La logoterapia. La logoterapia, gracias, doctor. Okay. Y entonces ella siempre descartó el hecho de la bipolaridad. Recuerdo alguna vez haberme sentado con ella y preguntarle si yo podía ser bipolar porque lo leí en una revista.
Y ella me dijo, absolutamente no, ¿verdad? Entonces, seguí pensando que eran por los traumas de la niñez que uno viene jalando, ¿verdad? Y que pues se iba a quitar con terapia, pero no fue así. Ahora, lo importante, doctor, también es empezar a entender entonces qué es la bipolaridad. Ella se empezó a dar cuenta de esto desde los 20 años. ¿Es posible que ella antes tenía algunos rasgos o a partir de cierta edad uno empieza a notarlo o empieza a despertar esta condición? Como es una condición genética, se va a empezar a manifestar desde edad muy temprana. Incluso hay niños que empiezan a dar noticias de que algo no está bien. Ajá. Mucha irritabilidad, por ejemplo. Pero donde más frecuentemente estamos actualmente pudiendo diagnosticar es en la adolescencia. Y es una enfermedad que va a durar toda la vida. De forma natural, lo que sucede es que los episodios son leves y los periodos donde no hay síntomas son largos. Okay. Y con el tiempo, esos periodos sin síntomas se van acortando. Los episodios cada vez son más severos y más largos. Esa es la evolución natural de esta enfermedad. O sea, no es de ahorita estoy feliz y en 2 horas estoy triste y a las 2 horas estoy feliz. No es tan rápido ese cambio. Sí. Actualmente lo que estamos viendo más, sobre todo en gente adolescente, es lo mixto. Es decir, una mezcla de euforia y una mezcla de síntomas de tristeza. Entonces, en el mismo día la persona puede tener cambios. Ok. Ahora, lo interesante es diagnosticar lo más temprano posible, como cualquier enfermedad, porque el pronóstico es mucho mejor. Y ahora que usted dice lo de la adolescencia, le pregunto, el adolescente, que cuando estamos en ese momento somos tan variables, hay tantos cambios hormonales, ¿no se puede confundir con una etapa nada más o si es muy característico eso? ¿Qué deberíamos observar en un adolescente, por ejemplo? Sí, el adolescente se caracteriza por ser inestable, definitivamente, ¿verdad? Pero es distinto y tenemos que ir haciendo una entrevista activa e ir buscando ciertas señales. Por ejemplo, la semana pasada me tocó ver a un chico de 21 años que llegó por una clara sintomatología depresiva, pero me empezó a contar que desde que estaba en el colegio, él ya tenía ideas de muerte. Pensaba en su funeral y cómo iba a ser y qué gente iba a llegar. También hay manifestaciones de irritabilidad. Alguien marcadamente irritable. Esta inestabilidad que decía María Raquel es también bien característica. Ahora, lo que procuramos es que cada persona logre hacer sus detectores tempranos para poder prevenir, sobre todo los episodios de manía y hipomanía son los que más se pueden prevenir. ¿Qué es lo peligroso de estos episodios? Ambas fases, todos los episodios son peligrosos. Okay. La depresión es cuando la persona va a plantearse más el suicidio, pero igual en un episodio mixto también se puede plantear suicidio. Y en una fase maníaca, la persona puede hacer cosas muy imprudentes, poner en riesgo su vida o la vida de otras personas. Además, sumemos que está muy vinculado con el uso de drogas y eso complica mucho la cuestión. En tu caso, María Raquel, me gustaría que nos describieras un poquito más como actitudes, momentos, pensamientos que tú tenías en esos momentos en donde no sabías qué te estaba pasando. Ok. El suicidio es un pensamiento recurrente. Cuando no estuve medicada o bien medicada, pensé muchísimas veces, como decía el doctor, hasta en mi funeral, ¿verdad? Pensaba en quién se iba a dedicar a mis hijos, cómo los iban a cuidar. El tema del alcohol, ¿verdad? Que es un tema complicado para nosotros los bipolares, porque se recurre al alcohol o a otras sustancias. Es una forma como de automedicarse. Pienso yo que en el momento uno cree que se va a sentir bien, ¿verdad? Pero eso solo es un detonante, porque después de tomar pueden venir, en mi caso, mucha depresión. Y luego, al tener la depresión, vienen los sentimientos, los pensamientos suicidas, ¿verdad? Entonces, ¿y en la fase maníaca, digamos, o en la fase de euforia? Mis fases no son muy marcadas, ¿verdad, doctor? Yo creo que es hipomanía lo que manejo. Así es. No es en extremo marcado, pero sí he hecho cosas marcadas como agarrar mi carro, yo vivo en el Petén, gracias a Dios, agarrar mi carro y no avisarle a nadie y venirme, ¿verdad? Manejando, contenta, viendo música, cantando.
probablemente es una de las cosas más altas que yo he hecho. Ok, ¿verdad? ok. Nada que haya puesto, gracias a Dios, en riesgo tu vida en este momento, pero sí hay esos episodios. En la hipomanía no, en la depresión sí. En la depresión he puesto 2 veces en riesgo mi vida y bendito sea Dios, ahora estoy bien controlada por el doctor, estoy medicada y estoy tratando de hacer las cosas correctas, ser disciplinada, lo que el doctor me dice que debo de hacer porque no quiero regresar a ese. ¿Desde hace cuánto estás tú en tratamiento? Yo estuve hospitalizada de septiembre para diciembre, doctor. Creo, finales de septiembre para diciembre. Estuve en un centro psiquiátrico aquí en la ciudad. Es un lugar muy digno en el que me trataron muy bien. Y desde entonces, cuando salía con el medicamento que el doctor me dejó, que hemos tenido algunas variables, ¿verdad? Porque hemos tenido que ir aumentando algunas dosis y todo, pero en términos generales, pues saliendo del hospital, que fue diciembre, puedo decir que de enero para acá me he mantenido bastante estable. Y antes de esto, antes de este tratamiento que ahora te está funcionando también, ¿cada cuánto tenías tú tus episodios o cómo funcionabas tú? En el último año estuve 3 veces hospitalizada, más o menos por 8 o 10 días en el Petén. Y luego fue que ya me vine para acá y me tuvieron por 8 semanas, creo 8 y media en este hospital. Ese fue en el último año. Fueron los últimos episodios, gracias a Dios. A raíz de salir del hospital no he tenido un episodio importante. Le queremos pedir, por favor, que siga con nosotros. Le queremos pedir también, o recordar más bien, que nuestras redes sociales están a su disposición para que comente este programa. Es algo que es muy común. Todos de alguna forma creo que conocemos a alguien, aunque no lo sepamos, que ha sido diagnosticado con bipolaridad o que ha pasado por una bipolaridad. Quiero decir que hemos conocido a alguien con bipolaridad en nuestra vida. Y es importante que lo conozcamos, que lo desmitifiquemos también y que sepamos qué se debe hacer en caso que estemos pasando por situaciones como las que hoy María Raquel y el doctor Sarabia nos han compartido. Gracias, ustedes siguen con nosotros, por favor. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Bueno, yo voy a cumplir 45. Estoy sobreviviendo a pesar de que pues constantemente estoy viajando en la montaña rusa de las emociones, ¿verdad? Yo estuve estable durante unos meses, de pronto 2 o 3, pero ya de nuevo vuelvo a entrar en un acelere que es más bien moderado hasta el momento, pero va en ascenso. Entonces hace como una semana, por ejemplo, pasé una primera noche durmiendo mal, de pronto unas 3 horas, al otro día amanecí deprimido. Algo pues es bastante extraño para mi caso, ¿verdad? Porque normalmente en esta situación yo comienzo a acelerarme. Estuve bastante distraído y se me dificulta concentrarme. Pues sin embargo, en las noches dormí las horas necesarias, ¿verdad? Entonces paso otra noche mal dormida. Y al otro día me despierto con el acelere, la euforia correspondiente, ¿verdad? Que es donde me encuentro en este momento. Estoy contento porque yo estoy queriendo hacer de todo. Pero si sigo así, como que vuelvo a embarrarla otra vez, ¿verdad? Por lo que entonces voy a repetir el tratamiento para mi caso. Lo que me tomo son ansiolíticos, que a la vez pues también son hipnóticos para volver a dormir lo necesario y bajar de la montaña rusa, que es pues lo que otra vez me lleva al punto de partida y es un ciclo que se da y se da constantemente. Bipolar es la persona que tiene carácter variante, que cuando está enojado está contento. No. Indicar que tiene un problema y tratar de buscarle una ayuda profesional para que pueda controlarlo y ser una mejor persona. Tendría que mandarlo con un psiquiatra o un psicólogo. Al volver. Una señora que me tocó diagnosticar hasta los 50 años, lo que le llamó la atención a la familia era que ella empezó a gastar mucho dinero, se puso promiscua.